Directiva NIS2, ¿qué es? ¿A quién afecta y cómo cumplirla? Sorprendentemente, solo el 19% de las empresas españolas cree que sufrirá un ciberataque en 2025. Digo sorprendentemente porque, por el contrario, un estudio de Beta News dice que los ciberdelincuentes pueden penetrar de forma fiable hasta el 93% de las redes de las organizaciones. Hoy tenemos en Tinku Legal a Eduardo Brenes, bienvenido, Territory Manager de Sonic Wall, miembro de Cisoverso, o como a él le gusta definirse, evangelizador de ciberseguridad. ¿Cómo ha impactado positivamente la directiva NIS2? Es lo que vamos a tratar hoy. Me gustaría empezar un poco conociendo tu visión respecto al mercado laboral español en el ámbito de la ciberseguridad en la actualidad. Pues muchas gracias, Lara, por tenerme hoy aquí. Bueno, yo primero creo que nunca ha habido mejor momento en la historia como este para trabajar en ciberseguridad. Todo el tema de inteligencia artificial generativa también ha sido un catalizador para el mercado de la ciberseguridad. Y bueno, lo demuestra también la demanda de profesionales que hay en este ámbito. Según los estudios que veas, se estiman entre 40.000 y 80.000 vacantes de ámbitos de ciberseguridad que no se pueden cubrir. Y bueno, pues ahí también lo que veo es que nos estamos metiendo en una espiral peligrosa por la cual las grandes multinacionales están atrayendo mucho talento de este tipo de vacantes y entramos en una espiral peligrosa por la cual pues, una empresa, por ejemplo, multinacional, pongamos americana, como la mía, como Sonic Wall, que quiere contratar a un profesional aquí en España. Entonces la empresa americana va a estar encantada porque le va a pagar la mitad de lo que le pagaría a un ciudadano estadounidense. El ciudadano español va a estar encantado porque le van a pagar el doble de lo que le pagaría una empresa local aquí en España. Gana la empresa americana, gana el empleado español. ¿Quién pierde? España, que se sigue descapitalizando, y también las compañías del sector de ciberseguridad aquí en España, que no van a poder competir para atraer talento a sus compañías porque no van a poder competir con este tipo de multinacionales, ¿no? Que tienen un rango salarial bastante más alto, ¿no? Sí, y me imagino que además ahora para captar talento, retos como la directiva NIS2 que acaba de llegar nos plantean nuevos retos. Entonces, cuéntanos un poco qué es esta directiva y cómo está impactando en el ámbito de la ciberseguridad. Claro. Pues la directiva NIS2, Network Information Security, es una normativa de la Unión Europea que trata de pues ayudar a las compañías, a las infraestructuras críticas en los servicios digitales, a mejorar la ciberseguridad y la resiliencia dentro de esas organizaciones, ¿no? de Europa. Entonces, bueno, entró en vigor en enero de 2023 y se ha producido la transposición durante el año 2024. Aquí en España hemos ido un poco a la cola y hemos sido la transposición en 2024, en octubre de 2024. Y bueno, a nivel de impacto, como comentabas, bueno, pues hay como 5 grandes factores. Uno es que abarca más sectores y empresas que se van a ver afectadas. Hay empresas medianas y grandes que se van a ver afectadas. También hace mucho hincapié en la evaluación de riesgos de ciberseguridad que tienen que afrontar las organizaciones. También se intensifica mucho el ámbito de las notificaciones de cuando se produce una brecha de ciberseguridad. Pues hablan de que cuando una empresa detecta que se produce una brecha de ciberseguridad tiene que notificarlo en 24 horas y tiene que hacer una actualización a las 72 horas, tanto al Centro Criptológico Nacional como al INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Luego también se hace mucho hincapié y se endurecen mucho las sanciones, tanto a nivel económico como de la responsabilidad por parte de los directivos. Y luego también hace mucho hincapié en lo que es la cadena de suministro, los socios de la cadena de suministro, es decir, todas las entidades, proveedores, socios con los que se relaciona esta entidad, ¿no? Esta compañía. Porque hay un estudio de Gartner muy interesante que dice que para 2025 el 45% de las organizaciones va a sufrir un ataque a través de un socio de la cadena de suministro. Entonces la normativa NIS2 hace mucho hincapié en eso también. Claro, se amplía por tanto como esa rama de control que debe tener la empresa. Eso es. Claro, ya nos has adelantado un poco que el reto además es que la gente tiene como el concepto de que va a afectar solo a grandes empresas, pero no es tan cierto. Cuéntanos un poco qué entidades van a tener que hacer frente a esta directiva. Ahí hay dos grandes tipos de entidades. Se habla primero de entidades esenciales, que se refiere pues, a compañías de energía, transporte, salud, aguas residuales, aguas potables, servicios financieros, administraciones públicas. O sea, algo muy similar a lo que hacía la LPIC aquí en España, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas de Ciberseguridad, que el Ministerio del Interior nombraba un operador crítico, ¿no? Pues algo muy parecido, ¿no? Este tipo de entidades esenciales que en un ataque de día cero, orquestado, si tumbas compañías de energía, de aguas, de transporte y tal, pues te cargas un país, o sea, paras una economía, ¿no?
Entonces, ese tipo son las entidades esenciales. Pero luego también se habla de entidades importantes, que son medianas y grandes compañías, que también operan en servicios, por ejemplo, de servicios postales y de mensajería, distribución y producción de alimentos, temas de producción audiovisual, por ejemplo, también. Pues ese tipo de empresas también tienen que cumplir con una serie de requisitos a nivel de ciberseguridad, intentar reducir la superficie de exposición, ver cómo se van a notificar los incidentes de ciberseguridad una vez que se producen, etcétera, ¿no? Mucho campo, mucho Sí. campo. Y además sanciones, como ya has anunciado, que se endurecen. Sí. Cuéntanos qué sanciones se prevén ahora con la Directiva Claro. NIS2 para todas estas empresas. Pues ahí, Lara, fíjate, hay unas multas económicas que son muy cuantiosas. Hablamos de un 2% de la facturación de la compañía a nivel global o 10 millones de euros, la cantidad que sea mayor. O sea, es decir, que aunque la empresa opere no solamente en territorio, por ejemplo, aquí español, o en cualquier otro de los países miembros de la Unión Europea, cuenta lo que es la facturación a nivel global, ¿no? Y se cuenta ese 2% de la facturación a nivel global de la compañía o los 10 millones de euros, la cantidad que sea mayor. Y luego también hay una responsabilidad por parte de los directivos, ¿no? Los directivos pueden enfrentar responsabilidades personales y prohibiciones temporales, ¿no? Por ejemplo, se les puede inhabilitar a un directivo de una compañía, se le puedan inhabilitar para ejercer funciones de dirección dentro de su compañía o en otras entidades durante un tiempo determinado, ¿no? Y luego, bueno, además hay otra serie de sanciones también para las entidades, ya te digo, esenciales o importantes, pero bueno, más o menos iría por ahí. O sea, como ves que se endurece bastante las sanciones con respecto a la NIS 1. Sí, es un paso más allá que lo que es que tradicionalmente tenemos el concepto como solo de responsabilidad empresarial. Sí. Esto es un paso bastante grande, mucho más allá, para tener en consideración. Sí, sí. Antes de darnos las claves, si queréis conocer todo lo que puede hacer vuestra empresa para ponerse al día con la Directiva NIS2, enseguida te lo contamos, pero antes déjame recordarte que si te interesa todo lo que te estamos contando, no olvides seguirnos en LinkedIn. Nos has asustado un poco, creo que no es para menos, porque cada vez se está poniendo el tema de la ciberseguridad con mucha complejidad, como dices, no solo de sanciones, sino de los propios riesgos económicos para la empresa ante un ciberataque. ¿Qué pasos debería seguir una empresa para cumplir con la Directiva NIS2? Vale, pues en primer lugar tenemos que asegurar el compromiso de la alta dirección, o sea, que la alta dirección actúe como un sponsor para el cumplimiento y el ser compliance con esta Directiva de NIS2, ¿no? En segundo lugar, hacer una evaluación de todos los riesgos que asume la compañía por el hecho de ejercer su actividad. Luego también ahí hablaríamos de todo lo que son procedimientos y políticas para lo que es la parte de gestión de seguridad de la información. También habría que aplicar todos los controles organizativos para mitigar los riesgos que hemos identificado de una forma lo más eficaz posible. También capacitar a todos los empleados en materia de ciberseguridad, ¿no? Todavía queda mucha labor de evangelización y de concienciación en materia de ciberseguridad. O sea, Thomas Rey decía que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, el usuario lo sigue siendo y hay que seguir incidiendo mucho en concienciación, ¿no? Hacer campañas de phishing, evaluar qué usuarios son los que han caído y bueno, pues premiar a aquellos que no caen, no castigar a los que no caen. Y bueno, por último, también pues hacer todo lo que es el tema de respuesta a incidentes, cómo se va a notificar que se ha producido una brecha de ciberseguridad hacia las autoridades supervisoras, ¿no? Hacia el Centro Criptológico Nacional y hacia el INCIBE. Y luego pues también hacer auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento normativo continuo y asegurarnos que somos compliance con la ley, claro. Sin duda. Bueno, ya nos has adelantado un poco todas esas herramientas y estrategias, ¿no? Que no son pocas, además. Y además, ahora mismo tenemos un nuevo reto en materia de ciberseguridad que viene a complicar un poco más todas las cosas y es la IA generativa. No sé qué nos puedes contar o adelantar. Bueno, pues muy rápidamente tres grandes áreas. Yo creo que la inteligencia artificial generativa pues, ha sido un catalizador para el mercado de ciberseguridad, como comentábamos. En primer lugar, por el aumento de las ciberamenazas. Yo creo que la inteligencia artificial generativa proporciona nuevos vectores de ataques emergentes y hace que los ciberatacantes con menos conocimientos técnicos sean capaces de lanzar ataques más sofisticados. La capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa de generar contenido falso de manera realista amplifica las ciberamenazas. Por ejemplo, el phishing. Se acabó el phishing mal redactado sintácticamente y con faltas de ortografía. Esto va a hacer que más gente pique en este tipo de phishing, smishing, etc., ¿no?
Y bueno, pues también, por no hablar también de la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa para manejar grandes volúmenes de datos, que los ciberatacantes lo utilizan para evaluar qué posibles vulnerabilidades pueden tener determinados sistemas para explotarlas mejor y monetizar más los ataques, o para generar nuevo malware o advanced persistent threats, amenazas persistentes y avanzadas, pues más sofisticado, que se pueda ofuscar mejor y que pueda penetrar más en las compañías, o para utilizar nuevas técnicas de ataque, por ejemplo el ransomware de tipo extorsión. El ransomware es Ransom Rescateware Software, un software que encripta tu información y que te pide una cantidad de dinero, un rescate para devolverte los datos. Bueno, pues sabéis que eso es la amenaza más extendida en Internet y el malware más rentable de la historia. El ransomware de triple extorsión lo que haría sería que, además de encriptarte la información y pedirte el rescate, en segundo lugar lo que harían sería extorsionarte con publicar la información sensible que han obtenido, y en tercer lugar a tus clientes que han visto que también, pues han visto de esa información que han recuperado, pues también amenazarles y extorsionarles, ¿no? Bueno, pues este tipo de técnicas es lo que se están utilizando. En segundo lugar, yo citaría también el uso de inteligencia artificial generativa para el uso de deepfake y deep voice, ¿no? Ahora Rafa también comentaba el uso de Eleven Labs para clonar la voz de una persona o una canción, ¿no? Pero bueno, se está utilizando Eleven Labs para clonarla. Con 15 segundos de audio de una persona ya puedes clonar su voz y se puede hacer un deep voice muy bien estructurado. Pero también estamos viendo mucho deepfakes. Deepfake es que un ciberatacante suplanta la identidad de una persona poniéndose una malla vectorial, ¿no?, en la cara, y entonces pues contacta con el típico ataque del CEO, ¿no? Contacta con un director financiero que tiene firma para hacer una transferencia y bueno, pues apremiándole la urgencia pues hace que haga una transferencia, ¿no? Entonces, qué mínimo que si tú eres la directora general de la compañía y yo soy el director financiero y tú quieres que yo haga una transferencia, qué mínimo que me des un doble factor de autenticación, que me des como una palabra clave para que yo ejecute la transferencia, porque va a llegar un momento que no vas a saber si estás hablando conmigo realmente, ¿no? Entonces yo creo que esto se debería implementar en todas las organizaciones. Recientemente hemos visto un ataque al CEO de este tipo, de suplantación de identidad de tipo deepfake, contra el CEO de Ferrari, en el que imitaron su voz perfectamente, con su acento napolitano y tal, y se salvaron por eso, porque tenían una palabra clave que la pidió y ahí el ciberatacante colgó la llamada, ¿no? Colgó el Teams, ¿no? Bueno, fue un ataque a través de WhatsApp, a través de web. Sí, WhatsApp. hace poco también había escuchado uno, hasta suplantaron en la misma reunión, en el mismo Zoom, hasta 7 empleados a la vez. Eso se está mejorando muchísimo, la verdad que es una pasada. Y ahí los fabricantes de ciberseguridad como nosotros pues tendremos que ir lanzando herramientas anti-deepfake y anti-deep voice, o sea, ver cómo incide la luz en el iris de la persona, ver el flicker, el parpadeo con el que está parpadeando esa persona para evaluar que es exactamente él. O sea, ahí eso irá evolucionando en los próximos meses, que no años, porque esto es una amenaza total, ¿no? Y en tercer lugar, por citarlo así muy rápido, también el uso de inteligencia artificial generativa para la obtención de datos biométricos, ¿no? O sea, ya es posible, por ejemplo, ahora obtener la huella digital de un usuario simplemente por el sonido que hace su dedo al desplazarse por la pantalla de su teléfono móvil. O sea, solamente por el micro del teléfono móvil podemos captar el sonido de cómo hace el dedo y ya captar la huella digital del usuario, ¿no? Y hay otro estudio de la Universidad de Tel Aviv en el que un grupo de investigadores de ciberamenazas fueron capaces de crear una cara maestra, una malla vectorial, una cara maestra para saltarse todos los sistemas de autenticación biométrica vía facial en un 60% de las ocasiones, ¿no? Los principales sistemas de autenticación facial pues serán capaces de saltársela en un 60% de las ocasiones. Entonces, eso también es algo preocupante porque en autenticación multifactorial, que siempre hablamos de algo que sabes, una contraseña, algo que tienes, un doble factor de autenticación y algo que eres, ¿no? El reconocimiento facial o la huella digital, pues estamos viendo como que se puede comprometer ya uno de ellos, ¿no? Que al final pues es algo preocupante, claro. Claro, y con todos estos retos que nos cuentas, ¿cómo ayudáis desde SonicWall? ¿Cómo tratáis de ayudar a las empresas al final? Claro. Bueno, pues SonicWall es un fabricante americano que tiene 33 años de historia, yo llevo 12 años en la compañía y bueno, pues somos muy conocidos por los firewalls de próxima generación para asegurar la seguridad perimetral dentro de las organizaciones, porque somos el segundo proveedor de firewalls a nivel mundial. Pero bueno, tenemos un portfolio muy completo a nivel de temas de acceso remoto seguro, de wireless segura, de bueno, pues entornos de switches para hacer microsegmentación de la red, ahora pues con arquitecturas tipo ZTNA, Zero Trust Network Access, tipo CASB, Cloud Access Security Broker, o sea, este tipo de arquitecturas que pues cada vez se están propagando más porque desgraciadamente ahora cualquier usuario hay que tratarle como un potencial ciberatacante, entonces no podemos confiar en ningún usuario
y debemos dejarle de acceder a solamente a los recursos que realmente requiere para hacer su trabajo, ¿no? Es un poco hacia donde estamos yendo ahora en el mercado de la ciberseguridad y bueno, pues que es un poco como ayudamos a las compañías a reducir la superficie de exposición al riesgo, a mejorar su postura de ciberseguridad y a mejorar su eficiencia operativa. Pues sin duda una labor que nos hace mucha falta a todas las empresas, pequeñas o grandes, claro. Porque que parece que siempre tenemos esa concepción, pero absolutamente todas las empresas. Te agradezco muchísimo que nos lo hayas contado, que nos hayas explicado un poco qué podemos hacer. Gracias por contarnos lo que hacéis de Sonic Wall y muchas gracias por estar con nosotros. Lara, muchísimas gracias.